Muchas gracias, Jesús, muchas gracias. Vamos a ponernos muy cómodos en esta noche y con la Biblia en la mano y también con una libreta de apuntes al otro lado para continuar con la enseñanza de la semana 70 del libro de Daniel. Vamos a comenzar por hablar del capítulo 24. Tomen sus lugares, por favor. Sean todos bienvenidos. También sea bienvenido Radio Voz del Alfadero, a través de la radio, donde quiera que estemos. Dios les bendiga desde este lugar. Iniciamos nuestra enseñanza. Quiero hacerles un recordatorio para que nuevamente ustedes puedan captar, o sea, que se puedan identificar con la enseñanza de la forma en que la iniciamos. ¿Se recuerdan ustedes? Mateo 24, versículo 3, donde Cristo le hacen una pregunta a Jesús, más bien en esta porción, los apóstoles, y le dicen: ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y qué señal? Subrayen ustedes la palabra: ¿qué señal habrá de tu venida? No se les olvide la expresión: ¿qué señal habrá de tu venida? De la venida de Jesucristo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que va a estar sucediendo? Le dijeron a Jesús: ¿qué es lo que va a estar sucediendo antes del fin del mundo? Y la respuesta, Jesucristo comienza a dárselas a través del versículo 4, y prácticamente en todo el capítulo 24 le está dando respuesta a esa pregunta. Pero escuchen ustedes, la pregunta fue: ¿qué señal habrá? ¿Qué es la señal? Aquí no está hablando de múltiples señales, como muchas veces lo hemos dicho cuando leemos el capítulo 24 del libro de Mateo. No vamos a ver las señales del libro de Mateo, no. La Biblia solamente habla de una señal, habla de acontecimientos, pero no de señales. Estamos claros, ¿verdad? Yo creo que más claro no se los puedo decir, porque no sé si ustedes han notado que siempre se tiene esa tendencia, ¿no? Cuando se habla del capítulo de Mateo. Y cuando Jesús les responde, vemos entonces que en el versículo 15 les habla de esa señal. Cuando les dice a sus discípulos: cuando vieren la abominación del asolamiento, como dice la versión 60, la abominación desoladora, de la que habló el profeta Daniel, entonces dijo que esta asolación va a estar en el lugar santo, o sea, en el lugar donde está el templo, donde estuvo el templo, donde está ahora la mezquita de Omar, y que es precisamente la discordia que existe para poder reabrir nuevamente el templo, para que se cumpla esta profecía. Para que se lleve a cabo esta profecía, tiene que abrirse el templo y tiene que suceder esta asolación, como la menciona la Biblia. Y cuando Jesús habló de esta señal en Mateo 24:15, estaba precisamente hablando, escuchen ustedes, estaba hablando lo que sucedería según Daniel capítulo 9, versículo 27, a la mitad de la semana. Quiero que ustedes sigan conmigo muy detenidamente y conecten lo que Jesús dijo
acerca del libro de Daniel y que sucedería prácticamente con una impresionante revelación que sería a la mitad de la semana. ¿Cuándo es la mitad de la semana de la que habló Daniel? Estamos hablando que sería a la mitad de la semana, ¿qué? Díganlo, la semana 70 profética del libro de Daniel. ¿Quién está compitiendo conmigo? Esta profecía de la que estamos hablando, precisamente Jesús la conecta con la mitad de la semana, hablando naturalmente que esta semana profética es semana de años, o sea, a los 3 años y medio, a los 1260 días, a los 42 meses va a suceder esta asolación después de que se abre el templo en Jerusalén, un acontecimiento futuro y que está muy, muy cercano. Ustedes saben el deseo que hay ahorita ardiente por abrir nuevamente el templo y por empezar los sacrificios. Y cuando nosotros encontramos aquí esta profecía, nos damos cuenta que es pudiéramos decir, el reloj profético más exacto, pudiéramos decir, más claro, que no podemos nosotros mirarlo de otra manera, sino ver que esta profecía está a punto de cumplirse. Así que cuando se abra el templo en Jerusalén, el día que ustedes escuchen que iniciaron los sacrificios, yo me imagino que va a ser una noticia mundial. Recuérdense, a la mitad de la semana viene este asolamiento. ¿Cómo podemos nosotros darnos cuenta de que este acontecimiento es muy probable que nos toque vivirlo? Porque la pregunta fue, ¿qué señal habrá? Escuchen ustedes, de tu venida y del fin del mundo. Mateo 24:15. Para que nosotros estemos claramente consabidos de esto y nos demos cuenta que lo que Jesús dijo es precisamente lo que Daniel había profetizado 600 años de la venida de Jesucristo. Vamos ahora al libro de Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, porque quiero que nuevamente ustedes tomen el enfoque de lo que estoy enseñando en esta enseñanza acerca de la semana 70 de Daniel, para que retomen nuevamente y comiencen ustedes a seguirme a través de esta enseñanza. En Primera de Tesalonicenses Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, vemos que el apóstol Pablo, escuchen ustedes, habló del mismito tema del que habló Daniel, del que habló Jesús, y ahora el apóstol Pablo es como decir nuestro tercer testigo de este acontecimiento. Escuchen ustedes cómo comienza a hablar el apóstol Pablo. Pero os rogamos, hermanos, escuchen ustedes, ¿a qué? A la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él. ¿De qué está hablando? Del rapto de la iglesia. No cabe duda que está hablando del rapto de la iglesia, del día en que Jesús viene y nos levanta para estar con Él, de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña en 1 Corintios 15, y esta porción tan interesante que estamos leyendo. Que no se muevan, dice el apóstol, tan fácilmente, ni se conturben ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta nuestra, como que el día del Señor está cerca. No se engañe nadie en ninguna manera, que no vendrá, o sea, nuestro recogimiento a Él no va a venir sin que antes venga la apostasía. Escuchen ustedes, y se manifieste el hijo de perdición, el hombre de pecado, del que la Biblia habla que va a venir y se va a manifestar. ¿En qué tiempo? Esto es interesante que nosotros lo analicemos de una manera profunda. ¿Cuándo es
cuando el anticristo se manifiesta? Cuando hacen el pacto entre los judíos y los palestinos para que comiencen los sacrificios, cuando inicia la semana 70, no es ahí cuando el anticristo se manifiesta. ¿Cuándo se manifiesta? Daniel 9:27, Mateo 24:15, Segunda de Tesalonicenses 2, se va a manifestar a la mitad de la semana 70 profética del libro de Daniel. Porque cuando nosotros hablamos de la semana 70, estamos hablando de 7 años donde vamos a poder darnos cuenta que esto está realmente claramente establecido en la Biblia como un tiempo donde Dios va a tratar con el pueblo de Israel. La profecía de Daniel es 70 semanas están determinadas para el pueblo de Israel y para la ciudad de Jerusalén. Y cuando nosotros descubrimos que desde el tiempo en que salió la comisión para levantar y restaurar la ciudad de Jerusalén, que fueron siete años proféticos, y si los multiplicamos por 7 semanas nos dan 49 años, más 62 semanas después de las primeras 7 semanas de la reconstrucción del templo, que duró 49 años, encontramos la cantidad exactita de 69 semanas. O sea, 483 años. Desde el tiempo en que salió la orden para restaurar la ciudad de Jerusalén, que duró 49 años, 7 semanas y 62 semanas. Esto lo explica claramente Daniel. Nos da el total de 69 semanas, y en la semana 69 se le quita la vida al Mesías y se para el reloj profético de Dios. Se detiene, y de acuerdo a la Biblia, Dios deja de tratar con Israel y comienza en la nueva etapa de la iglesia a la que ahora Dios está levantando. Volteó su mirada hacia los gentiles, y han pasado más de 2000 años ya que comenzó el tiempo de la iglesia, pero el día que comience a levantarse precisamente este pacto entre palestinos y judíos, y que el intermediario va a ser precisamente el anticristo, y comiencen los sacrificios, ¿qué es lo que va a suceder ahí? Ahí comienza la última semana de la semana 70 que están profetizadas sobre el pueblo de Israel y sobre la ciudad de Jerusalén. Y ahora ya entendimos que a la mitad de la semana es cuando viene la abominación desoladora, o sea, exactamente a los 3 años y medio se manifiesta el anticristo, se quita el antifaz, se quita la máscara y comienza a proclamarse como Dios. Vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo. Versículo 4, oponiéndose y levantándose con todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto, escuchen ustedes, que se asienta ¿dónde? En el templo de Dios, en el lugar santo, en el lugar del que Jesús habló, en el lugar del que también Daniel habló. Que se asiente en el templo de Dios, haciéndose para ser Dios, y que va a demandar, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 13, que solamente a Él se le adore. O sea, ya se acabó el Dios de los israelitas, ya se acabó la religión de los mormones, ya se acabó la católica, ya se acabó los mormados, ya acabó. Ahora solamente existe un solo Dios y al que hay que adorar, y es precisamente cuando se manifiesta como lo que realmente es y demanda la adoración y la sumisión solamente a Él. Ahora, el anticristo, de acuerdo a la Biblia, estará al control, gobernando, fortaleciéndose en el poder, pero ¿sufrirán en esta etapa sus seguidores de tribulación? No lo creo.
No creo que sea así. Cuando se habla de la tribulación, necesitamos entender que para muchos es una definición. Dicen tribulación y para muchos es una definición que el rapto de la iglesia sucederá antes de que comience la semana 70. Pero escuchen ustedes, yo no encuentro en la Biblia un soporte bíblico firme que pueda apoyar esta ideología. Eso es la obra quizás de teólogos, de enseñadores, de doctrinas humanas, pero no vemos en ninguna parte de la Biblia un soporte para decir que el rapto sucederá antes, a la mitad o también al final del tiempo de la gran tribulación. Pero lo único que sí podemos decir, y estamos completamente seguros y tenemos el respaldo 100% de la Biblia, de la palabra de Dios, que nos enseña en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, escuchen ustedes, que de lo que Dios nos libra es de la ira que ha de venir sobre todo el mundo. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5, el apóstol Pablo escribió, dice, pero acerca de los tiempos y de los momentos, no tenéis necesidad, mis hermanos, que yo les escriba. Porque vosotros bien sabéis que el día del Señor vendrá, escuchen, como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces viene la destrucción de repente como a los dolores, a la mujer encinta, y no escaparán. Pero nosotros, la iglesia, los hijos de Dios, no estamos en tinieblas para que el día de la venida de Jesucristo nos venga y nos sobrecoja como ladrón. Porque nosotros, dice el apóstol, somos hijos de luz, somos hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Antes, todo lo contrario, nosotros estamos en la luz del Evangelio, en el conocimiento de la Biblia, de la palabra de Dios, y estamos despiertos y estamos esperando el momento de nuestro recogimiento a Él, que es el evento más glorioso, más importante y el que más debe de llamar la atención de la iglesia en la etapa en la que estamos viviendo. Así que no somos nosotros de la noche, somos del día. Así que estemos preparados, listos, haciendo que la fe, la caridad, el amor de Dios esté ferviente en nuestros corazones. Y luego dice en el versículo 9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación, salud, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos dice entonces la Biblia? Que de lo que Dios nos libra es de una ira que ha de venir en la etapa. ¿Cuál etapa será? ¿Será en la etapa de los 7 años? ¿En qué tiempo? Si yo les digo que es antes de que comiencen los 7 años de la semana 70, yo estoy poniendo una fecha y estoy diciendo en tal tiempo venir. Si yo les digo a la mitad de la semana viene Jesús, también yo estoy ya diciendo cuándo va a venir Jesús. Si les digo cuando termine los 7 años de la semana 70 es cuando viene Jesús por la iglesia, yo estoy estableciendo un precedente cuando la Biblia nos dice que nadie sabe el día ni la hora. Pero lo que sí sabemos es que nos libra de la ira que ha de venir. Primera de Tesalonicenses 1:10 dice de esta manera, escuchen ustedes, y esperar a su Hijo de los cielos. Escuchen ustedes, aquí está el arrebatamiento de la iglesia. Y esperar la venida de Jesucristo, el cual resucitó de entre los muertos, el cual nos libró de la ira que ha de venir. O sea, no nos ha puesto Dios para ira. Pero lo que sí sabemos que Jesús en su venida nos libra de la ira que ha de venir. ¿En qué tiempo? No lo sabemos. Yo no puedo decir en tal etapa, en tal tiempo, simplemente estoy viendo lo que la Biblia me enseña.
Estoy viendo que la Biblia me da a mí claramente la inminencia de una liberación divina como algo que va a suceder. Según Pablo, puede ocurrir aún. Pablo pensaba que podía ocurrir aún en su tiempo. Cuando dice nos libra de la ira venidera, esta expresión alude a la evacuación de un peligro inminente, de un peligro actual. Por ejemplo, en el libro de los Romanos capítulo 5, versículo 9, vean lo que escribió el apóstol Pablo, para que nosotros tengamos una idea, realmente de lo que va a acontecer y de lo que Dios va a hacer con su iglesia. Romanos capítulo 5, versículo 9, luego mucho más ahora, justificados en su sangre. Escuchen ustedes, este debe de ser nuestro enfoque, justificados en su sangre, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, por él seremos salvos de la ira. Y Romanos 1:18 que dice que la ira de Dios se manifiesta contra toda impiedad e injusticia. O sea que la ira de Dios no es para aquellos que han recibido la salvación, porque desde el día en que nosotros recibimos la salvación, nosotros cambiamos nuestro estilo de vida. La ira de Dios se va a manifestar contra toda impiedad e injusticia de los hombres. El que practica la impiedad, la injusticia, el que no recibe la palabra de Dios, está la ira de Dios sobre él. Es interesante lo que el apóstol nos está diciendo, que necesitamos entender que nosotros cuando recibimos la palabra de Dios y no estamos listos para recibirla, sino que antes al contrario la rechazamos el programa de Dios, el programa de la salvación eterna. Cada vez que la palabra de Dios es predicada, cada vez que el evangelio es predicado, cada vez que la Biblia llega a tus oídos y vienes aquí, oyes la palabra de Dios, dices, es verdad, es la Biblia, es la palabra de Dios, pero no viene ese cambio radical en tu estilo de vida. Eso significa que tú estás deteniendo la palabra de Dios y no estás permitiendo que entre a tu vida. Y dice que todo esto que va a suceder con estas personas, se va a manifestar la ira de Dios contra toda impiedad y injusticia de aquellos que detienen la verdad y no dejan que penetre, que entre a tu vida y a tu corazón. Muchas personas dicen, sí, es la verdad, estoy consciente, yo sé que es la verdad, pero ¿qué voy a hacer con el compadre? ¿Qué voy a hacer con mi estilo de vida? ¿Qué voy a hacer con lo que me espera allá afuera? Tengo muchas situaciones, tengo mucho trabajo, tengo mucho que hacer y no puedo. ¿Qué es lo que esto significa? La ira de Dios se va a manifestar contra todos aquellos que reciben la verdad y la resisten. Esto es algo que nosotros tenemos que entender. Por eso es que dice la Biblia, lo que el apóstol Pablo escribió después en Tesalonicenses 2, dice que por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, Dios envía un espíritu de error para que crean a la mentira y para que sean condenados los que no creyeron a la verdad, antes consintieron la iniquidad. Y la palabra de Dios es irrefutable, pero los hombres optan por resistir, por oponerse a la verdad. Optan siempre por aferrarse al pecado. De acuerdo a lo que dice la Biblia en el Salmo 14, versículo 1, dice acerca del ateísmo, dijo el necio en su corazón, no hay Dios. El ateísmo dice no hay Dios, pero después viene la corrupción, luego viene la corrupción y las obras abominables. Corrompiéronse, dice la Biblia, y hicieron iniquidad. Se corrompieron.
Y esta es precisamente la condenación, dijo nuestro Señor Jesucristo. Juan 3, 19 y 20. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no quiere venir a la luz para que sus obras, su estilo de vida no sea redargüido. Pero sin embargo, el que obra verdad, dice la Biblia, viene a la luz. Quiere decir entonces que Dios nos libra, pero de la ira que ha de venir. La ira que ha de venir, de la ira eterna expresada naturalmente a través de la condenación eterna y de la ira que ha de venir sobre el mundo. Por eso Romanos 8:1 dice claramente que no hay condenación para los que están en Jesucristo. Para aquellos que están en Jesús, la condenación es cosa del pasado. Nosotros estamos ahora en la luz de Dios y estamos dentro del ambiente del Espíritu Santo, y Dios está cada día librándonos más y más de la ira que ha de venir. Si alguien me dijera, ¿usted cómo se catalogaría usted? ¿Cuál sería cómo sería su expectativa acerca de esto? ¿Que nos libra antes de la semana 70 de Daniel? ¿Que nos libra a la mitad o al final? Yo diría, nos libra antes de que la ira de Dios se manifieste sobre la tierra. Así como fueron librados del diluvio 8 personas de la ira de Dios en el día específico que Dios había establecido, así como a Sodoma y Gomorra libró a Lot y a su familia de esa ira escatológica que corresponde al último tiempo y del gran día del Señor, que es la ira de Dios, creo que va a librar a la iglesia. ¿Saben por qué les digo esto? Porque quizás por muchos años nosotros hemos escuchado, y cuando viene algo nuevo estamos aferrados a lo que escuchamos por muchos años, sin que exista realmente fundamento bíblico para poder soportar lo que por tanto y tanto tiempo hemos escuchado. Pero cuando venimos a la Biblia nos damos cuenta que la Biblia se interpreta sola. Lo que nosotros encontramos en Daniel 9:27, en Mateo 24:15 y Tesalonicenses 2, encontramos, de acuerdo a la Biblia, que cuando llegue el día de la desolación o de la abominación desoladora, es la señal de la que Jesús les habló a sus discípulos que acontecería. ¿Y qué les dijo a sus discípulos? Cuando vean que sucede esto, ¿qué les dijo? Tienen que huir. Y estamos hablando de un área geográfica específica donde va a ser este acontecimiento. ¿Dónde es? En la ciudad de Jerusalén. Y de acuerdo a lo que nosotros entendemos por la Biblia, vemos que exactamente en esa área geográfica es donde van a estar estos acontecimientos, donde va a comenzar una persecución en contra de los judíos. ¿Por qué causa? Porque vemos nosotros en la Biblia que Dios no ha determinado para nosotros que recibamos la ira de Dios. O sea, no hemos sido destinados para la ira, sino para la salvación. Así que podemos decir que con precisión que lo que esté sucediendo allá quizás puede servirnos como referencia para que nos demos cuenta que si llega el momento en que comencemos a ver todas estas cosas,
Quiere decir entonces que la venida de Jesús está muy cercana. Porque cuando Jesús habló de ese acontecimiento, Él dijo que iba a haber gran tribulación. Y en Apocalipsis, cuando habla de los que salen de gran tribulación, no está diciendo específicamente, como muchos lo han interpretado, la gran tribulación. Es más, les reto a que me digan si la Biblia así dice. ¿Cómo ven? No se utiliza jamás la palabra la, porque si decimos la, estamos señalando específicamente un acontecimiento que inicia, pero cuando nosotros encontramos que a partir de que comience a abrirse el templo en Jerusalén y que exista un tratado hasta ese momento entre los judíos, entre los palestinos y entre el anticristo, eso no significa que Israel está sometido, escúchenme bien, al anticristo. ¿Qué significa esto? Que él está buscando la manera a través de este tiempo de seducir a Israel, de convencerlo de que él es el Mesías, de convencerlos de que ha llegado el tiempo de la salvación para ellos. Y yo creo que durante estos primeros 3 años y medio va a ser un tiempo donde van a sufrir una gran decepción, porque están viendo que las cosas no les están saliendo como ellos pensaron, y van a ser grandemente atribulados por esta situación. No podemos decir que es un tiempo donde Israel va a estar de alguna forma de acuerdo con el anticristo. Gracias por lo que hiciste por nosotros y ahora nosotros. No, recordemos que Israel es un pueblo que solamente adora a un solo Dios y que jamás aceptaría a un hombre como el anticristo para adorarlo. Díganme ustedes si no es motivo para que haya gran tribulación en medio del pueblo de Israel en esa etapa. Pero de acuerdo a lo que nosotros entendemos por la Biblia, que nosotros no podemos afirmar de ninguna manera que ellos estén de acuerdo con lo que está sucediendo, antes al contrario, esto va a servir como algo profético que nos va a poner alertas y cuidadosos para que entendamos que el tiempo de la salvación de Israel va a llegar y que Dios va a utilizar todos los medios para hacer que Israel voltee hacia Jesucristo. Y una de las cosas que Dios va a hacer va a utilizar ¿a quién? ¿A dos qué? En esa etapa, 2 testigos. Esos 2 testigos vienen con la intención de abrirle los ojos al pueblo de Israel y que se den cuenta que el tiempo profético de Daniel está llevándose a cabo y que la ira de Dios está a punto de suceder. Así que podemos decir con precisión y con toda confianza, afirmar que antes de la caída de la ira de Dios, la iglesia será removida, la iglesia será arrebatada, la iglesia será sacada. El rapto de la iglesia debe suceder de acuerdo a la Biblia antes de la ira de Dios. Entonces, no hay base bíblica para hablar del rapto como pre-gran tribulación o post-tribulación. Entonces yo me clasificaría pre-ira de Dios, que es lo más acertado, lo más estabilizado bíblicamente, lo que tiene más respaldo bíblico, y es exactamente lo que yo creo, de acuerdo a la Biblia. Y esto sucederá antes de la llegada de la ira de Dios sobre este mundo. Pero de acuerdo a Daniel 9:27, a la mitad de la semana, a los 3 años y medio, de acuerdo a la Biblia, debe haber paz.
Y de acuerdo a lo que entendemos por la Biblia, en estos 3 años y medio, vemos que el anticristo se ha ganado la admiración del mundo. Los milagros que ha hecho, acabó con la pobreza, unió a los judíos con los árabes, en el Medio Oriente no hay guerras. Pensarán muchos, este es el Mesías, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá contra ella? Y creerán y confiarán nuevamente en un falso dictador. O sea, el diablo disfrazado de un salvador y de un Mesías. Pero a la mitad de la semana va a sacar del templo a los judíos. Segunda de Tesalonicenses 2:4 y del 6 al 9. ¿Y qué hace? Sacrifica un cerdo y se declara a Dios. Y luego viene inmediatamente la persecución, la ira de Dios. ¿Y qué es lo que sucede cuando la iglesia es quitada de en medio? Es cuando entonces se derrama la ira de Dios. Y de aquí en adelante no hay ninguna religión más la que del falso profeta, y el líder es el líder religioso que su centro está en Roma, y el anticristo. Cuando el anticristo se una con este líder religioso de Roma para que lo ayude a conquistar Europa y el Medio Oriente, y cuando el anticristo conquiste al mundo de acuerdo a la Biblia, entonces viene la quemazón que va a hacer en la ciudad de Roma. De acuerdo a la Biblia, sitia la ciudad de Roma, la quema, la destruye y acaba con la religión. Y es ahí cuando el anticristo resalta, cuando hace incendiar Roma, y vemos que es cuando se exalta como Dios y termina con todas las religiones, incluso con la religión que le ayudó a subir al poder, con el falso profeta, que lo vamos a estudiar un poquito más profundamente en el capítulo 17 del libro de Apocalipsis que estamos estudiando. La historia está clarísima en la Biblia. Y los judíos desde el año 70 después de Jesucristo, cuando fueron conquistados por los romanos y que fueron dispersados por el mundo entero, y desde entonces ellos no tienen templo. Desde el Pentecostés hasta el día de hoy, Dios trata con la iglesia, no con los judíos. Con los judíos dejó de tratar con ellos, es más, los hizo a un lado y se volteó a un pueblo que no era su pueblo, y por más de 2000 años está tratando con ese pueblo hasta que entre la plenitud de los gentiles. Cuando entre toda la plenitud de los gentiles, entonces es cuando viene el trato que Dios va a hacer con ellos por 7 años para completar la semana 70 profética del libro de Daniel. Pero a la mitad de la semana, Israel vuelve a formar parte del plan de Dios. Capítulos 9, 10 y 11 del libro de los Romanos. ¿Se recuerdan que los leyeron? Todos lo leyeron, yo estoy seguro, estos 3 capítulos. Porque estos 3 capítulos explican que Dios no ha terminado con Israel. O sea, después del rapto de la iglesia, Dios regresa con Israel, y este pueblo complementa el plan de Dios. El rapto de la iglesia es para los que estamos en Cristo. Desde Adán hasta el Pentecostés, ellos van a resucitar en la segunda venida de Cristo, y habrá una tercera resurrección, pero será después del milenio. Pero esto tenemos nosotros que irlo analizando muy detenidamente para poder comprender perfectamente lo que la Biblia nos enseña acerca de estos acontecimientos. Estos 7 años que le faltan a Israel, no a la iglesia. Escúchenme bien, no a la iglesia. Por eso la iglesia
no puede estar durante el tiempo de la ira de Dios, porque es para Israel. Dios lo profetizó: oh Asur, vara y bastón de mi furor, en tus manos he puesto mi ira. Esto es a lo que se le llama en Jeremías capítulo 30, versículo 7, la angustia de Jacob. El trato que Dios va a hacer con el pueblo de Israel no es para la iglesia. Vamos a entrar al principio de dolores, pero no entramos en ninguna manera en la etapa de la ira de Dios, porque Dios va a tratar con su pueblo Israel, al que lo rechazó, al que no lo recibió cuando vino en su tiempo. Antes, al contrario, se mofaron de él, lo crucificaron, lo despreciaron, lo menospreciaron. Pero ahora Dios va a tratar con ellos en esta etapa, y es lo interesante y lo precioso de lo que nosotros podemos entender de la Biblia. Por eso nosotros tenemos la garantía total para estar con Cristo. De acuerdo a Romanos 5:9, seremos salvos de la ira de Dios. O sea, el sello del Espíritu Santo no lo podemos perder. Dios dice, no nos ha puesto para ira. No es la ira del infierno, sino que es la ira que en el quinto sello se manifiesta cuando comienza la etapa de gran tribulación, o la etapa en la que Dios comienza a tratar con Israel y con la ciudad de Jerusalén. Porque de acuerdo a la Biblia, Jerusalén será hollada y atacada por el anticristo en los 3 años y medio de la segunda etapa de la semana 70 del libro de Daniel. Y el anticristo solo va a tener autoridad, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 13 versículo 5, solo va a tener autoridad 42 meses, 3 años y medio, nada más, no 7 años. Léanlo ustedes con sus propios ojitos tapatíos. No es la semana 70 la completa ira de Dios de principio a fin. No, de acuerdo a lo que estamos viendo, solamente el anticristo va a poder, autoridad por solamente 42 meses. Por eso yo me clasificaría pre-ira de Dios. Pero ¿cuándo empieza la ira de Dios? No lo sabemos. La Biblia no lo especifica. Así que yo no puedo decirles, viene antes de la semana 70 o a la mitad, o bien, no. Viene por su iglesia antes de que la ira de Dios azote sobre el mundo. Pero el día y la hora, nadie lo sabe. Dijo Jesús, ni los ángeles del cielo. Pero lo que sí sabemos es que tenemos que estar velando y orando para que aquel día de la venida de Jesucristo no nos sobrecoja como ladrón. Entonces, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 13 versículo 5, va a tener poder solamente por 42 meses. Y de acuerdo a Mateo 24:15, confirmado por Jesús, a la mitad de la semana le salen los cuernos al anticristo. Y oye el templo y les dice Cristo a los apóstoles, cuando vean esto, píntensela. Corran. ¿A quién le dijo? A los judíos, no a la iglesia. Si nos hubiera dicho a nosotros, córranle para las montañas de San Bernardino. Fíjese, estamos hablando de un área geográfica específica, aunque parezca chiste, no, pero le está diciendo, huyan ¿a dónde? Al desierto de Judea. O sea, estamos viendo que es un trato específicamente con el pueblo de Israel, no con la iglesia, no con nosotros,
sino que está hablándole al pueblo de Israel: huyan, porque vendrá, de acuerdo a lo que Jesús dijo, vendrá algo que ni siquiera nunca en toda la historia ha habido. Ahora, necesitamos hacer una gran diferencia. ¿Existe alguna diferencia entre la palabra término tribulación, que es la palabra tilipsis del griego, y el término original significa ira? Ahora, la abominación desoladora es para el final de la era de la iglesia. Y Pablo explica en 2 de Tesalonicenses 2 que se trata de la abominación desoladora. O sea, cuando se proclame el anticristo como Dios, elige la ciudad de Jerusalén para tratar de engañar al pueblo de Israel, a los judíos, a los que no le recibieron, a los que no le aceptaron como el Mesías, a los que no fueron salvos por la gracia, por el tiempo de la gracia, donde encontramos que los judíos, o cómo podemos decir nosotros, o afirmar, o asegurar, o dónde podemos nosotros encontrar que los judíos reciben al anticristo. Yo les aseguro que no existe ni una porción de la Biblia que nos diga que ellos reciben al anticristo. No existe ninguna porción bíblica. Daniel dice solamente que hará un pacto con ellos, en el que Israel estará de acuerdo. Pero no significa que al hacer este pacto con ellos, no significa que lo reciben como el anticristo. Antes, al contrario, Él traerá un tiempo de paz y prosperidad tangible, de acuerdo a la Biblia, prosperidad real, en el sentido monetario, en el sentido de seguridad en el mundo. Y es ahí cuando dirán: como la bestia, porque dice la Biblia que con paz destruirá a muchos. En la primera etapa de la semana 70, los primeros 3 años y medio, es cuando logra ganarse a todo el mundo y cuando logra la simpatía del mundo, porque es ahí precisamente donde se puede mirar que está tratando con esta artimaña, con este sistema, tratando de seducir al pueblo de Israel y ganárselo. Por eso el mundo entero gritará: ¿quién como la bestia? Pero no Israel. Israel jamás recibe al anticristo. Solamente hace un tratado con él. Ahora, cuando se habla de que hacen un tratado con él, el anticristo buscará de alguna forma toda tipo de artimaña para seducir a Israel, para que pongan su vista hacia él y se alejen del verdadero Dios al que están tratando de entender y de buscar. Si lo logra, él sabe lo importante que es Israel en el programa de Dios para poder establecer su reino. Israel tiene que arrepentirse para poder encontrar la solución, tiene que enderezarse espiritualmente, tiene que recibir la verdad, y luego, pensando que todo lo que él hizo por el pueblo judío será lo que necesita para que lo reciban, y entrará al templo y dirá que él es Dios, que él es su Mesías, y ahí es cuando comienza la abominación desoladora. Pero Israel sabe perfectamente que ese no es el Dios al que ellos están buscando, y lo rechazarán. Y el rechazo que va a haber en contra del anticristo hace que se volque la ira del anticristo en contra de Israel. Y es cuando Jesús dijo: cuando esto suceda, huyan, porque viene una persecución cual nunca jamás ha existido. Ni Hitler hizo lo que va a hacer el anticristo. ¿Y qué es lo que va a hacer Israel? Le dirá no al anticristo.
No, no, no. ¿Qué sucede después de la abominación? Tienen que huir. Israel, de acuerdo a la Biblia, será sellado esos 144,000. Cuando venga el tiempo de Jeremías 37, la angustia de Jacob. ¿Por qué viene la angustia de Jacob? Porque rechazaron al anticristo, porque no lo recibieron. Y se levanta en gran persecución de una manera impresionante. Pero escuchen ustedes, antes de esto, Dios ya los había apercibido con 2 testigos que trajo para que testificaran por todas las plazas de la ciudad de Jerusalén, para que predicaran el evangelio, para que cuando llegue el tiempo de la abominación desoladora, Israel tenga en mente que hay 2 testigos que les va a abrir el entendimiento y los va a preparar para el día de la abominación desoladora, y que entonces luego suceda lo que dice Romanos capítulo 10, luego todo Israel será salvo. Porque Dios no ha terminado con el pueblo de Israel. Le queda una semana de chance, 7 años de chance para Israel. Y en los primeros 3 años y medio, Dios aprovecha para refrescarles con 2 testigos que el mundo no van a soportar, no van a decir, ya no soporto, vamos a acabar con ellos. ¿Por qué? Porque llega la palabra que predican hasta las conciencias, hasta los tuétanos, hasta lo más profundo de sus corazones, y no pueden soportarlo. ¿Por qué? Porque tienen el poder y la autoridad de Dios para testificar y para decir y para predicar por todos lados. Y esto servirá como antecedente para que el día que Israel se vuelva a Dios, tenga presente que Dios tuvo misericordia de ellos y que preparó todo esto para poder hacer este trato tan especial con ellos, con el pueblo de Israel. Así que vamos a continuar el próximo jueves, porque todavía no hemos terminado. Así que Dios les bendiga en esta tarde. Le damos gracias a Dios por su palabra. Dios les bendiga. Ay, disculpe que me alargué un poquito, pero me emocioné. Ya no quería parar. Espero no se hayan cansado sus mentes. ¿No se cansaron?